Y entonces el presidente de la República declara que la nación está en peligro y puede declarar el estado de sitio y puede autorizar al ejército a que actúe en contra de la población civil. Se refiere, por ejemplo, de los peligros que tiene la nueva ley, aun cuando los priistas y los panistas dicen que no es cierto, dicen que no se va a militarizar el país. De hecho, el país está militarizado. Fíjense bien, dice, otorga facultades policíacas a los militares para que realicen, entre comillas, acciones preventivas. ¿Cuáles son estas acciones preventivas? Pues las mismas que han realizado en estos 2 últimos sexenios: desaparecer y matar gente. ¿Cuánta gente ha sido desaparecida en este sexenio? Más aún que en el sexenio anterior. Miles de personas. Sí. Nos quitarán de aquí también para los soldados. Eso es una cosa que nos quiere aclarar, compañero, es que el derecho a la manifestación pública también puede ser conculcado. Es decir, nosotros la mayoría somos de la tercera edad, algunos de la 1:30, y por ahí ya tenemos aquí un joven que es de la primera edad. En este sentido puede suceder que nos digan que ya no podemos estar manifestándonos aquí. Segundo, no garantiza que se respeten los derechos humanos de la primera generación. ¿Cuáles son los derechos humanos de la primera generación? El derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a manifestarse o a luchar contra la opresión. Estos son los principales derechos humanos. Si el Senado autoriza y vota a favor de la ley de seguridad interior, que también, fíjense bien, nunca han definido bien esta cuestión de la seguridad interior. ¿Qué es la seguridad interior? Bueno, vienen los gringos a invadirnos los marines y ¿es seguridad interior o seguridad exterior? No está bien definido. Tercero, permite a los militares que repriman protestas sociales. Esto, de hecho, ya lo han hecho de manera no legal. El secretario de la Defensa Nacional, general Cienfuegos, siempre ha estado insistiendo ante las autoridades del gobierno federal que el ejército no tiene certeza jurídica para actuar contra los criminales. Lo malo del asunto es que no actúa nada más contra los criminales, y contra quienes menos actúan es contra los criminales. Contra quienes más actúan es contra los pobres indígenas de Chiapas, es contra los migrantes que van cruzando por todo el país, es contra los pobladores que son víctimas también de los delincuentes, de la delincuencia organizada. Y entonces, para poder actuar con las armas largas, el secretario de la Defensa Nacional, de manera impune, dicen, bueno, necesitamos tener una ley en la cual podamos actuar sin que seamos delincuentes. Hoy en el periódico La Jornada aparece el testimonio de un padre de familia al cual el ejército le asesinó a su hijo, y todo el viacrucis que tiene de varios años en los cuales no ha encontrado la justicia por el asesinato de su hijo. Es muy evidente que en nuestro país la justicia es muy difícil de encontrar. Un servidor, por ejemplo, alguna vez metió una demanda por violación de derechos de autor, y el laudo del juez fue, es que usted debería estar, por parte de la Secretaría de Educación Pública, y el laudo del juez fue, es que usted debería estar orgulloso porque es un honor para usted y su familia que la SEP le haya, publicado un libro sin su autorización. Es decir, la instancia que se encarga de tramitar los derechos de autor es la que viola los derechos de autor. Esta es la justicia en nuestro país, con un derecho humano de la segunda generación. A lo mejor estoy hablando muy complicadamente, pero es más o menos por ahí va. Si con los de la primera generación, que son el derecho a la vida y el derecho a la propiedad, los ciudadanos ya no pueden estar seguros, si ahora sale esta ley en la cual aparece en la ley que el ejército puede violar los derechos humanos,
Esto fue lo primero que hizo que la ONU, Organización de Naciones Unidas, dijera: oiga, en una ley no se puede aparecer en un artículo que puede violar los derechos humanos. Y entonces las respuestas de los diputados del PRI y del PAN son en el sentido de que no se está violando nada y que no hay militarización del país. ¿Y esta manifestación de qué es? Algo del PRI. No, parece que es la escuela normal. Desde el PRI. Personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Ah. Bien. Son de los discapacitados. Bien, vamos a dejar que pase la manifestación de las personas con discapacidad. Esto se va a acabar ya muy pronto si se permite. Sí. Todo esto va a desaparecer. Sí, no, ahorita lo estábamos mencionando, sí. Pero aquí no pasa nada con la ropa de Guadalupe. Está malita, anda así con lo de la... Es que le dieron la... Bien, un cuarto punto es que esta nueva ley contradice la ley de transparencia y pone toda su información como confidencial. Es decir, si a alguien lo asesinan, nadie sabe quién lo va a asesinar. Es decir, no tiene acceso a la información las víctimas ni sus familiares. El quinto, fomenta la intervención militar en áreas de inteligencia civil. Es muy grave toda esta situación. Bueno, mejor primero vamos a dejar que avance la manifestación. Maestro. Saludamos a la manifestación de los discapacitados y compartimos sus peticiones. No te reconocía, no te reconocía, Marta está en la casa. ¿Cómo va? Órale, bien. Gracias.
Aplaudimos a la manifestación de los discapacitados y apoyamos su movimiento. ¡Viva la inclusión! ¡Viva una sociedad más igualitaria y más justa para todos los mexicanos! Muchas gracias. Muchas gracias. Todos los mexicanos debemos tener todos los derechos humanos. ¡Viva la inclusión y viva la integración! Otro de los problemas que tiene la Ley de Seguridad Interior es que no establece controles ni contrapesos para los militares. De hecho, los militares van a poder hacer y deshacer como les dé su regalada gana. Como nos mencionaba aquí una compañera, se regresa a la época de Victoriano Huerta, en la cual los militares son los que tenían el poder en el país. Ahora, otro problema es que cualquier acción puede ser determinada como acción por la seguridad interior. Es decir, alguien me ve feo en el camión y me pueden matar. ¿Por qué? Pues porque es cuestión de seguridad interior. Así de terrible está la situación. Y bueno, más si es un militar. Entonces esto regresa también a antes de la reforma, cuando los de la reforma tenían ¿cómo se llama? El fuero del ejército. Esto del fuero del ejército implica, como el fuero de la iglesia, que los sacerdotes estaban impunes ante cualquier delito. De hecho, por aquí vino una vez Patricia Galeana y nos explicaba y preguntaba a todos, a ver, ¿qué sacerdote delincuente conocen ustedes que haya sido procesado? No, que haya sido procesado, que no ha sido procesado, lo cual implica que es un fuero de facto. ¿Mande? No, me la regalaron a mí. Sí, no, estas no son del partido. Y bueno, esto puede suceder igual con el ejército. Solamente algunos del ejército han sido enjuiciados, pero en los tribunales castrenses, es decir, en sus propios tribunales. Por allí alguna vez hubo un movimiento de derechos humanos del ejército. ¿Y saben cuál fue la respuesta? No, los del ejército no están vinculados a derechos humanos. Y uno decía, pues ¿qué no son humanos? O sea, eso tal vez implicaba esa situación. Bien. Vamos a dar lectura a 10 amenazas graves de la Ley de Seguridad Interior. Da a las Fuerzas Armadas facultades de policía como permitirles acciones preventivas a su criterio. No genera controles para verificar el respeto a los derechos humanos, solo menciona que se respetarán. O sea, todos sabemos, ¿quién de ustedes ha visto que el ejército realmente respete derechos humanos? No, ese es precisamente el grave problema en el país. De por sí, sacarlos a la calle ya implica una agresión al orden constitucional. ¿Por qué? Porque el ejército está para defender la nación y la soberanía, no para agredir a los civiles, no para tener acciones policíacas. 3. Permite a las fuerzas federales, incluyendo a las militares, intervenir contra protestas sociales si considera que no son pacíficas. Hagan de cuenta, algunos de ustedes le grita aquí ahorita a alguien alguna cosa y ya puede ser considerado como violento. Y entonces, si lo están viendo los militares, bueno, esto lo sufrimos ya cuando Calderón tomó el poder. Aquí hasta nos encarcelaron y toda la cosa, si se acuerdan de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿y por qué? Pues porque supuestamente somos violentos. ¿Alguno de ustedes ha agredido a algún policía?
a un militar, pues si no estamos locos, si no somos pendejos tampoco. O sea, somos un movimiento pacífico hasta el final. En el momento en el que alguien nos diga que tomemos unas armas, ni siquiera sabemos manejarlas. ¿Cuántos de ustedes saben disparar pistolas? Pues nadie. ¿Cuántos de ustedes saben manejar defensa personal y todo? Además, ya estamos, la mayoría estamos viejitos como para dar patadas. Ay, güey, pues se nos va a romper la pierna, pues ya no puede. Todos tenemos achaques a estas edades. Y entonces, pues ni modo de que... Pero claro, un militar puede declarar que somos un peligro para México. ¿Dónde hemos oído esto del peligro para México? Entonces, bueno, hay una mala regulación del uso de la fuerza. Se remite a protocolos deficientes y no supervisados. Fíjense bien, lo que pasó con el niño que mataron en Puebla, el niño de Moreno Valle, o lo que pasó en Ostula, y luego lo que pasó en Azochiapa, también donde el ejército pues no tiene protocolos de acción, simplemente disparan. Es casi como lo que hizo Porfirio Díaz con su famoso telegrama de mátalos en caliente. Este es el tipo de situaciones que se puede presentar con la Ley de Seguridad Interior. 5. Ataca la transparencia al determinar que toda información sobre medidas de seguridad interior será confidencial. Es decir, ahora es más difícil de que sea confidencial, ¿eh? ¿Por qué? Porque toda la gente filma todo. Ahorita, no sé, tenemos una cámara que está filmando aquí, pero por ahí estaba otra persona filmando también con su celular. Es más difícil que se pueda establecer la desinformación. Cada vez hay más ojos que ven y más de proyección en las redes sociales. Lo malo del asunto es que puede pasar lo mismo que en China. ¿Qué pasa en China? Que no hay redes sociales. Es decir, también pueden llegar un momento que por seguridad nacional, seguridad interior, decidan que se acaba el internet en el país. Y se están quejando de algunos países. El 6, no impone límite de tiempo a las afectaciones de la seguridad interior. Supuestamente están manejando que la petición de la entidad que quiera seguridad interior no se excederá más de un año o más si es necesario. Es decir, puede durar todo un sexenio o todos 2 sexenios o 100 años. 7, no obliga a que las autoridades estatales y municipales fortalezcan a sus policías civiles en tiempo y conforme a metas concretas. Es decir, lo que les decía, no se obliga a que mejoren las policías locales, que supuestamente estas son las que deberían trabajar en términos de seguridad con delincuentes. Ahora todos somos delincuentes y todos somos culpables antes de que se demuestre lo contrario. Es decir, el principio legal es que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y ahora todos seremos culpables hasta que se demuestre lo contrario. 8. Fomenta la intervención militar en áreas de inteligencia civil. 9. No establece controles ni contrapesos robustos, únicamente habla de que el secretario de Gobernación remita un informe a la Convención Bicameral del Congreso de la Unión. O sea, va a ser la dictadura legalizada. Fíjense bien, la dictadura legalizada, la dictadura militar legalizada. Esto ya lo vivieron los españoles en el periodo de Franco, que fueron 30 años. Aquí puede volver a suceder algo similar. Y la 10, las definiciones imprecisas permite que todo quepa en la figura de seguridad interior. Les digo, desde que alguien me vio mal en el camión hasta que haya una masacre, pues son cuestiones de seguridad interior. Extrañamente, no estamos aquí como Estados Unidos, donde las armas son permitidas, pero nos tienen más miedo. ¿Sí se percatan de esta situación? ¿Por qué? Porque son ilegales y porque son ilegítimos. El miedo que tienen es a que avance nuestra democracia y que lleguemos al poder, y que en su momento dado Andrés Manuel López Obrador llegue a ser el presidente de la República y que logre gobernar de diferente manera este país. Eso es el grave problema que tienen aquellos.
tienen terror de perder sus privilegios, de perder sus corrupciones y de perder todos los ingresos de los grandes negocios corruptos que tienen y de sus cuentas internacionales que desarrollan en diferentes países y paraísos fiscales. Por ahí va un poquito la cuestión. Le damos un saludo a la compañera Ángeles, esperando que esté un poquito mejor. Andaba un poquito mala, qué bueno que ya regresó. A ver.